Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Esta noche es una noche muy especial y es una noche de bendición, ya que el Señor nos ha podido dar la oportunidad de contar con ustedes aquí y ahora nosotros estar, pues, de alguna manera contribuyendo a lo que va a ser esta escuela sabática. Saludos a Mari Pelayo, a Mari Itza, a hermano Jacob Bo y también a Erika Juárez, que ya se conectaron, que están con nosotros. Dios les bendiga. Y bueno, procedemos entonces al estudio de la escuela sabática, que esta es la lección ya número 5. Vuela el tiempo, hermanos. Se va el tiempo así rapidísimo. 5, la lección 5, y se llama La Biblia traducida. Vamos a hablar de algo interesantísimo. Y para eso, hermanos, bueno, miren, para eso vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Miren, les voy a decir algo que aprendí cuando estaba en la Ciudad de México. Yo soy originario de la Ciudad de México que hermana Cristina Paz, hija, como puedas conectarte, no te preocupes. Miren, hermanos, les voy a decir esto, escúchelo, por favor, pónganle mucha atención. Me lo aprendí en la Ciudad de México, aunque a final de cuentas yo soy chilango, así que imagínense. Dice así, los voy a saludar a todos ustedes así, de esta manera. ¿Qué milanesas que se dejan bisteces? Yo pensé que se habían morongas, pero todavía víboras. ¿Dónde antablas que no había viguetas? Por ahí andamios. Cámara de avión. ¿Sí? Esto me lo aprendí en la capirucha. Entonces, bien, hermanos, esta palabra que les acabo de decir, todo eso que les acabo de decir, tendríamos, a lo mejor alguien del sur o del norte pues diría, ¿de qué habla este hermano? ¿Qué está diciendo este hermano? No le entiendo, me no entender, le dirían ustedes, ¿no? Imagínense un americano o un inglés o un australiano, si me va a entender lo que yo dije, ¿no? Para que él me pueda entender lo que yo dije, tiene que tener varias condiciones, ¿sí? Una, pues a lo mejor ser chilango. Dos, hablar como yo hablo, porque no todos en el DF hablan así. Hablar con esas palabras que hablo. Ser de determinada zona. Conocer el idioma, en este caso ese, que es un español ya muy, muy, muy remezclado ahí. Entonces, son modismos, o cómo se llamarían, algunos hermanos me pueden ayudar con eso, cómo se llamarían a este tipo de dialectos, ¿verdad? Caló, se llama caló, exactamente, gracias, se llama caló. Entonces, hermanos, para conocer eso, pues tendríamos que estar imbuidos en la zona, tal vez conocer mucho de la cultura de esa gente, de lo que la gente cree. Bueno, la Biblia es algo parecido, hermanos. La Biblia también necesita ser traducida. Y ahora, hermanos, miren, gracias, Jacobo Escaló, gracias, muchas gracias. Miren, en la lectura que está en Nehemías 8, perdón, 7:1 al 8, digo 8:1 al 8, perdón, Nehemías 8:1 al 8, es muy interesante, háganla. Yo le puse como nombre el Watergate, porque está en la puerta de las aguas. Para los que saben en inglés, Watergate es puerta de las aguas. Sabritero, bienvenida hermana, Dios le bendiga. ¿O hermano? Sabritero. ¿Hermana o hermano? Ah, no, ya sé, es hermano Álvaro. Hermano Álvaro, pasa voz. Y es que ahí decía otra cosa. Dios le bendiga, hermano Álvaro. Qué bueno que está con nosotros. Hermanos míos, entonces, fíjense bien. Si estamos aquí nosotros viendo esto, el pasaje de Nehemías, capítulo 8, versos 1 al 8, en ese se trata sobre todo del asunto de la lectura de la palabra, del estudio. Cómo ellos están estudiando ahí. Va a estar muy interesante, lo vamos a ver en algunas partes aquí en la escuela sabática. Pero es muy importante que nosotros vayamos viendo algunas cosas. A mí me gustaría mucho hablar sobre el pasaje de Nehemías 8, pero me lo voy a guardar porque un sabadito por la tarde por ahí tengo reservado a algunos hermanos por ahí. Hermanos, miren, el énfasis de esta escuela es explicar la Biblia. Explicar la Biblia, ese es el énfasis. Y el objetivo para nosotros, bueno, antes el texto dice, acudiendo Felipe, le oyó el que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Hechos 8:30. Le está hablando al eunuco y le dice, ¿entiendes lo que lees? En pocas palabras, necesitas un traductor. Necesitas que alguien te traduzca. Necesitas que alguien te diga, te interprete lo que estás leyendo. Porque el mismo eunuco le preguntaba a Felipe, le decía, ¿de quién habla este? ¿De él mismo o de otra persona? Entonces es necesario que se le traduzca o se le interprete, ¿sí? Un saludo a los hermanos de Antioquía, Puebla, la misión de Antioquía, Puebla. Saludos, hermanos. Dios les bendiga, hermana Connie Carranza. Y celebramos con ese saludo con café. Hermanos míos, entonces eso se necesita. ¿Cuál es entonces el objetivo esta noche? El objetivo esta noche, hermana Elizabeth García Delgado, pasa voz, bienvenida hermana. El objetivo esta noche es comprender
comprender la importancia y complejidad del proceso de traducción bíblica. ¿Cómo? Reconociendo el valor de las diferentes versiones disponibles a fin de seleccionar y utilizar propiamente distintas traducciones. ¿Para qué? Para el estudio personal y compartir el mensaje bíblico con otros. Esto es tremendo, esto es básico, hermano. Nosotros tenemos que entender, miren, qué importante es saber que es muy complejo ese trabajo del proceso de traducción bíblica, que eso es lo que vamos a ver hoy. Sí, saber, hermanos, que hay diferentes versiones y que todas esas versiones, hermanos, muchas de ellas han servido para que sigamos nosotros predicando el Evangelio y nosotros tomemos para nuestro estudio personal esas diferentes versiones. Miren, nos han ahorrado mucho camino ya a la gente. Los hombres que tradujeron la Biblia a los diferentes idiomas nos han ahorrado muchísimo camino. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos palabras o Biblias o versiones muy fidedignas, muy apegadas a lo que nosotros hoy tenemos, muy contextuales y nos ayudarían muchísimo a entender muchas cosas más. Esto lo vamos a ver ahorita. Miren, la Biblia es singular, hermano. La Biblia tiene una cuestión singular. Ella, de alguna manera, es un libro que requiere de ser traducido. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, miren, nosotros ya lo dije, tenemos esa Azucena, Nicole, pasa vos, hermanita, saludos también allá a Veracruz, Templo de Filadelfia. ¿Qué dice? Septuagenaria, la del oso. Muy bien, hermano. Esa. Ahorita vamos a ver sobre las versiones, así que ármate, Jacob, porque vas a mandar las versiones en español, las versiones que hay en español. Es prueba y reto para hermano Jacobo. ¿Listo, Jacobo? Todas las versiones que hay en español, pero aguanta, todavía no me las mandes. Ahorita todavía. Vamos para allá. Gracias, hermano Jacobo, por tu participación. Hermanos, miren, nosotros tenemos entonces aquí que la Biblia, hemos tenido la fortuna de leer la Biblia, lo que hoy llega a nosotros en nuestro idioma y llega de diferentes versiones. O sea, ya tenemos el camino allanado. Hay muchísimas formas de... Hoy, hermanos, en día, quien no traiga Biblia de plano es que ya no quiere traerla. Porque, miren, hermanos, hay Biblias hasta digitales. Ya en la iglesia yo ya no les digo, a ver, abran sus Biblias. Yo les digo, enciendan sus celulares, porque en la Biblia puede estar en los celulares. O sea, si alguien no trae Biblia, hermanos, es que de plano, ¿sí? Sí, de plano no. Hermano Rubén Loza, pasa, hermano, bienvenido, Dios le bendiga. Es que no alcanzo a ver si es hombre o mujer. Rubén Loza, bueno, ahí dice Luz. Rubén Loza, bienvenidos. Hermanos, entonces, en los celulares, en las tabletas, se pone la letra en la tele, en las pantallas o en los proyectores de nuestras iglesias. Hermanos, es increíble que hoy no tenga la Biblia, que no se lea la Biblia, hermanos, es que ya de plano. Y en diferentes versiones, hay muchísimas formas de hacerlo. Abraham García, Dios le bendiga, bienvenido. En muchas versiones, de muchas formas digitales, como sea, hoy nosotros, nuestra humanidad nos ha llevado a tener estos recursos. Pero antiguamente no había todo eso, hermano. Miren, antiguamente solo había Biblias, estas Biblias solo la tenían gente privilegiada o algunas personas o algunos lugares privilegiados, como bibliotecas, por ejemplo. Antiguamente solo bibliotecas. La tenían solo monasterios, algunas escuelas, ¿sí?, que se convirtieron después en universidades. También la tenían los eruditos, los miembros del clero, gente que estaba ahí. O sea, en pocas palabras, algunos privilegiados. Algunos privilegiados también que podían solamente leerlas, porque no nada más era tenerla, pues tenerla a lo mejor sí. Rodolfo González Neri, Dios te bendiga, hermano, saludos también. Tener la Biblia, a lo mejor podía alguien tenerla, pero leerla, porque solo estaban en los idiomas originales. Entonces, solo los privilegiados que podían estudiar esos idiomas podían leer la Biblia, aunque la tuviese otro, ¿no? Pero sí. Entonces, de aquí, hermanos, vamos a ver que las primeras traducciones que llegaron, las primeras traducciones al lenguaje de la gente, se van dando con el paso del tiempo. Surgieron en más o menos en el contexto de la Reforma. En 1552, Martín Lutero, hermanos, Lutero tradujo la Biblia al alemán.
Es más, algunos eruditos dicen que él asentó el idioma, ya lo que es el idioma alemán moderno, lo asentó él por esta Biblia. Y bueno, eso es lo que dicen. Algunos otros trajeron sus Biblias, por ejemplo, al inglés, John Wycliffe, Knox y otros muchos más que escribieron. Bueno, no, pero vamos a las en inglés porque ahorita Jacobo nos va a decir acerca de las Biblias en español y van a ver cuántas versiones tenemos. También tenemos saludos, Eli Eser, Dios te bendiga, hermano. Jacobo, Eli Eser. Bueno, están bien, hermanos. Y ahorita yo soy Dan y él. No sé, es broma, hermanos, discúlpenme. Qué mala broma, por cierto. Tenemos la de Casiodoro de Reina, que fue traducida al español. Esta es la versión que nosotros amamos y queremos, la 1909, la 1960, pero ya hay versiones más modernas. De ahí, hermanos, entonces, esto se va dando y se permite la traducción de estas Biblias. Cuando llega la imprenta, hermanos, cuando llega la imprenta, entonces podemos contar con un sinfín. Y ahora sí, lo que decía hermano Jacobo es lo que escribió, es que la Septuaginta, famosa Biblia que se imprimió, la primera Biblia que se imprimió, que no fue la Septuaginta, sino la Biblia, famosa Biblia del oso que usted marcó ahí. Hermano Noemí, qué gusto, pasa usted, hermana. Usted merece un trago de café. Pronto voy a ir a la misión de allá. Hermano Pablo, Dios le bendiga, saludos, saludos. Ya llegó mi hija, ahora sí ya se le compuso su lap. Bien, hermanos, entonces vean ustedes, vean cómo nosotros tenemos ahora nuevas versiones, porque todas esas versiones que nosotros ahora tenemos, gracias a que estos hombres tradujeron la Biblia, la trajeron a nuestros idiomas. Y después de la imprenta, entonces empezaron a hacer muchas Biblias, la Biblia del oso, la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, y hoy en nuestros días la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, con deuterocanónicos, sin deuterocanónicos, bueno, una palabra, bueno, ahorita lo vamos a leer que nos va a mandar, si no me voy a adelantar a su trabajo de Jacobo, y él ya elegimos que lo va a escribir. Va a darnos todos estos. Entonces, hermanos, sin embargo, a pesar de que tenemos tantas versiones, nosotros tenemos que entender una cosa, que hoy en día cada vez es más difícil acercarnos al texto y que sea accesible para un público más amplio. Y entonces existe la necesidad de hacer versiones o Biblias que, además del idioma de los textos que forman la Biblia y que son producidos en una cultura, que son producidos en diversas circunstancias, para propósitos especiales, ¿sí? Propósitos muy claros, ¿sí? Para que nosotros, pero para que nosotros, hermanos, podamos, no nos resulte tan extraño, es desconocido y a veces hasta confuso en diversos casos, porque hay muchos pasajes de la Escritura que tal vez no entendamos porque no estamos entendiendo lo que al principio se dijo. Como les dije al principio, el saludo chilango, ese saludo tendría uno que estar ahí. Gracias, hermano, ahí está, mira, nueva traducción internacional, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, ese me gusta mucho, ¿sí? La palabra de Dios al día, Dios habla hoy, la Biblia de Dios, la palabra de Dios para todos. Bueno, hay un montón de Biblias ahora. Además, ¿sabe qué? También tenemos que ver que estas Biblias, ¿sí? Tienen que llegar a no solamente a ser traducidas, sino a ser interpretadas y que nos tienen que explicar el texto bíblico para que entonces podamos recuperar su precioso mensaje y que haga de nosotros hasta nuestros días llegue un mensaje claro, un mensaje profundo. Entonces, hermanos, la escuela sabática es una excelente herramienta para cumplir tal fin, porque en ella se escribe y se utiliza todos esos recursos que tenemos ahí, bibliográficos, bíblicos que tenemos. Por lo tanto, hermanos, estamos en el mejor lugar. Aquí, nos vamos a sentar aquí para entonces hablar de la Biblia traducida. Y vamos a empezar con esto. Primero, la Biblia traducida, hermanos. ¿Sí? Miren, hermanos, la Biblia traducida, sí, aquí está, ¿sí? Aquí está, lo tengo aquí, miren. En esencia, hermanos, la Biblia traducida es la transferencia del mensaje que tenemos original de la Biblia, que se escribió tal vez en hebreo, en arameo o en griego, ¿sí? El Antiguo Testamento, muchas partes se escribieron en hebreo, la mayoría en hebreo. En arameo, algunas partes del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, pero en griego prácticamente todo el Nuevo Testamento, ¿sí? En arameo, algunas palabras en el Nuevo Testamento, por ejemplo, son Eloi, Eloi, lama sabactani, que es lo que dijo Jesús, ¿sí? Talita kumi,
este, efata, que son palabras arameas que utilizó el Señor Jesús para hacer algunos milagros y otras cosas. Y entonces ahí nosotros vemos cómo están imbuidas ahí en arameo, está el hebreo y está el griego. Esas lenguas son las que están ahí. Entonces, es lo que dice allí. Traducirlo y traerlo para nosotros, adoptándolo a la gramática, al vocabulario, a la estructura del idioma donde se fue traducida, por ejemplo, en el caso de nosotros en el español, pues hermanos, es una tarea titánica. De veras, no es cualquier tarea. No es sencillo. Hay que traducir, pero también hay que interpretar y ponerlo de tal manera que lo podamos comprender y entender. ¿Sí? Miren, y para eso entonces tenemos que entender varias cosas. Lo primero, la traducción de la Biblia, hermanos, no es una copia. No es una copia. Ustedes van a poder ver en su cuaderno de escuela sabática, si es que lo tienen a la mano, ustedes van a ver aquí una imagen, ¿sí? Que donde está en hebreo y está en griego. Déjenme decirles que nosotros leemos siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Nosotros leemos así, pero los hebreos no. Los hebreos leen de abajo, de izquierda, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Entonces la lectura esto no es cierto, es de derecha a izquierda nada más. Los chinos son los que hacia abajo y hacia arriba. Esto es de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el versículo 1 de Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos escriben aquí, de aquí para acá. Y no dicen en el principio, por ejemplo, dicen creó Dios. ¿Sí? En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo van haciendo al revés. ¿Sí? Y así se van ellos. Y la tierra estaba informe y vacía. Y empiezan ellos. Y oscuridad sobre la faz del. Y luego abajo abismo. Y el Espíritu de Dios volaba sobre la faz de las aguas. Y dijo, etcétera, etcétera. Así se va haciendo. Esa es diríamos una traducción literal, palabra por palabra. Hay Biblias que lo tienen así. Hay una Biblia que se llama Interlineal Griego, el Nuevo Testamento traducido así, en interlineal. Hay Biblias también de la lengua hebrea también traducidas interlineales. Pueden ustedes adquirirlas, pero son copias que son literales. Entonces, la traducción de la Biblia pues no es una cuestión de copia nada más. No es una copia. Hay que interpretar las palabras. Hay que ver de qué se trata. Hay que ver cómo está. Entonces, el proceso de traducción, hermanos, va a exigir que el que está haciendo la traducción haga también de intérprete. Decía un pastor por ahí, hermano, me decía el traductor, le decía que en latino dice traductore traidore, ¿sí? Porque a veces traiciona lo que tiene que decir. Pero lo importante es esto, hermanos. Lo que se debe tomar en cuenta para poder interpretar, hacer una traducción y tratar de interpretar lo que está diciendo el autor, pues hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Hay que tomar el contexto, el cultural y el literario. ¿Cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió en aquel tiempo? ¿Sí? El que escribió utiliza algunas expresiones que si se traducen literalmente podrían dejar de tener sentido para nosotros. Porque al pasarlas a otro idioma podrían perder el sentido. Pero, hermanos, este proceso requiere también de eso, de que la gente, ¿cómo me entiende la gente que yo le diga esto? Que le diga lo que dijo acá en hebreo. Acá en hebreo dice esto y esto. ¿Cómo lo hago para que lo entienda la gente? Entonces tengo que traducirlo. Miren, una cosa vaciada que nos pasa mucho y ya lo hemos visto en la televisión, pero a mí me sucedió en persona. Fuimos a hablarle a una persona que solo hablaba tzotzil de Chiapas. Estaba acá trabajando ella con su esposo y solo su esposo era el único que podía traducirnos y medio traducirnos porque él hablaba medio español, pero lo que le decía yo en español ya se lo traducía a ella, porque ella sí no hablaba nada de español. Y entonces en ese momento, hermano, yo le decía algo muy largo y él se lo traducía en pocas palabras. Y sí pasa, hermanos, así ha pasado. Y luego yo le decía algo poco y él le decía mucho. Le digo, hermano, ¿y por qué eso? Dice, es que a veces le tengo que explicar. También me pasó con unas hermanas en Maya también. Es que les tenemos que explicar porque no hay una forma de decirle esto que usted me dijo. Entonces fíjese, la traducción requiere también interpretación, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para poder transmitir el sentido
del pasaje para poder transmitir. Y tomemos en cuenta entonces el contexto histórico, el cultural y el literario. Ahora, las traducciones, una vez que hacemos una traducción, debe revisarse y actualizarse cada determinado tiempo. Si ustedes saben, por ejemplo, la Reina Valera se tiene que adaptar a los lenguajes del tiempo. Por ejemplo, la Reina Valera, miren, 1602, hay la Biblia Reina Valera, está la 1602. Obviamente la escrita de 1550 y tantos ya, la Biblia del Oso. Luego la 1602, la 1909, la 1960, la 1989 y ya tenemos ahora hasta la 2009. El otro día, por curiosidad, fíjense, y a mí me pasó que, bueno, yo soy muy dado a leer, pero se me ocurrió leer el Quijote, pero en las versiones antiguas. Hermano, pesado. O sea, fue muy difícil para mí leer, tanto que tuve que abandonar la lectura, porque era muy difícil. Utilizaba muchos términos y tenía que estar preguntando, ¿y qué dice aquí? ¿Cómo lo dice? ¿Qué dice esto? ¿Por qué lo dice así? Términos, por ejemplo, no dice, si él fuera a ver, sino, si fueseréis a ver, etcétera. Entonces empieza a tener una serie de idiomas, perdón, de modismos de aquel tiempo que yo la verdad no entendí. ¿Qué hice? Cerré el libro, puse la película y dije, a ver, voy a verla. Y después ya agarré un libro más moderno, con la traducción más moderna. Y fue para mí claro. Pero ese me costó mucho trabajo, lo confieso. Tuve que haberlo leído en ese idioma, sí, pero lo confieso, me costó trabajo. Ahora, entonces, la Biblia, si imaginan ese libro y tiene traducciones más modernas para que lo podamos entender, igual tiene que pasar con la Biblia. La Biblia tiene que estarse revisando y actualizando de cierto en tiempo. Y esto es para que se adapte a los cambios del lenguaje. Miren, hermanos, por ejemplo, no sé si lo anoté aquí, más adelante se lo voy a decir en la evolución del lenguaje. Ahorita, hermanos, miren, entonces tenemos ya que la Biblia, entonces el proceso de la traducción de la Biblia, que no es una copia, no es una copia literal, ¿sí? Sino que requiere de interpretación y que además requiere de ser revisada y también debe ser actualizada. Bueno, esta Biblia entonces tiene un proceso de traducción y el proceso de traducción, hermanos, pues es como que dice que vamos a tener que entenderlo para poder transmitir el significado, para transmitir el sentido del mensaje y el espíritu de lo que el texto original está diciendo, ¿sí? Y para ello vamos a seguir algunos pasos. Esto no es una clase así estamos explicando por cómo se hace una traducción, no que vamos a ser expertos traductores. Pero miren, primero se selecciona un texto, ¿sí? Se decide qué parte de la Biblia vamos a traducir. María Gómez Paz, también se debe tener diccionario a la mano por algunas palabras que tienen un significado en el tiempo que se traduce. Sí, hermana, de preferencia diccionario bíblico, de preferencia. El de la lengua española, luego digo el de la Real Academia, luego a veces nos deja todavía peor. Sería mucho mejor el diccionario bíblico. Bien dicho, Ana María. Gracias, Ana María. Ahora, en el proceso de traducción, entonces seleccionamos el texto. Y ese texto, para que nosotros podamos escogerlo, y por ejemplo, en el Nuevo Testamento, o puede ser un libro, algún libro específico, algún pasaje, alguna circunstancia, alguna cosa que pasó. Y entonces, una vez que seleccionamos el texto, nosotros vamos a estudiar el del original. Podemos ver el hebreo, podemos ver el griego, dependiendo de dónde lo tomamos, y de ahí entonces pasamos, sí, de que este texto que fue seleccionado, analizamos entonces su estructura gramatical. Eso es lo que hacen los traductores, lo que hacen los traductores. Entonces ellos estudian su estructura, lo que es la estructura gramatical, su léxico, su contexto histórico, cultural y literario, quién lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, para quién lo escribió, cómo lo escribió. A lo mejor usted sabe, lo vimos la semana pasada, el Salmo 119 es un acróstico que empieza con cada letra del abecedario, cada porción que está definida, empieza con la primera o la letra del abecedario que le corresponde, de las 22 letras del abecedario hebreo, Aleph, Dalet, etcétera. Bueno, los que tienen ahí, no me acuerdo sus nombres, usted lo sabe mejor que yo. Bien, ahí tenemos las equivalencias. Ahora, después de haber visto este asunto, hermanos, podemos pasar entonces a ver lo que son las equivalencias. Aquí se va a buscar una equivalencia de frases o palabras que transmiten el significado más cercano del texto original. Teniendo en cuenta las posibles, estoy leyendo porque, hermanos, es muy difícil explicar esto. Teniendo en cuenta los matices y las posibles interpretaciones. Entonces, para eso se hace algo que se llama inmersión, lo que les decía al principio. Cuando hice mi saludo chilango,
para que ustedes pudieran entender esos tipos de caló, tal vez lo que deberían hacer es meterse en la sociedad donde lo aprendí, que es lo que yo hice, aprenderlo así. Me metí con esa gente y empecé a entender lo que ellos decían a través de estar ahí inmerso en su ambiente, en su cultura, en su tiempo, en su léxico, cómo hacen y dicen las cosas. Y ahí entonces aprendí ese saludo. Y ya sé lo que significa. Muchos de nosotros también podríamos entenderlo si nos hiciéramos ese trabajo de inmersión que consta de vivir en un tiempo largo en esa sociedad, en donde se habló, donde se dejó se tradujo la Biblia, y así por el propósito de comprender su idiosincrasia, comprender las expresiones convencionales que pueden reproducir mejor el sentido del texto original. Eso sería la búsqueda de equivalencias. Ahora, ver la traducción inicial, hermanos. Ya una vez que estamos ahí, una vez que hemos comprendido algunas cosas, entonces vamos a la traducción inicial. Aquí vamos a elaborar algo preliminar. Aquí está una posible traducción de esto. Entonces se busca mantener sobre todo la fidelidad de lo que se dice, la teología, la cultura, para que aseguremos la precisión de la claridad, la coherencia del texto, ¿sí? Entonces vamos viendo eso. Vamos detallando ese asunto, ¿sí? Se hablan de muchas cosas que a veces nos resultan así raras porque lo vemos con los ojos de nuestra cultura, de nuestro tiempo, y tenemos que verlo con los ojos de ellos, ¿sí? Para ellos, porque ellos no tenían el mismo conocimiento de Dios que tenemos nosotros. Nosotros hemos evolucionado, hemos cambiado, hemos mejorado. Ellos tenían un concepto, miren, hermanos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, la mayoría de la gente, y creo que hasta Jesús también, creían que la tierra era plana. Así, no se espante, pero así es. Yo sé que Jesús, Dios es Dios, pero Él cuando vino a la tierra se hizo como todos nosotros, igual a nosotros. Bueno, si no, bueno, entonces déjelo así, pero yo digo que esa gente tenía un concepto del mundo en aquel tiempo de una determinada manera. Entonces por ello se escriben con ese concepto, escriben. Y entonces lo traen a nosotros, y nosotros tenemos que ponerlo, actualizarlo, contextualizarlo, de tal manera que nos puedan entender. Esa es la traducción inicial. Ahora, ya que hice esa traducción inicial, el traductor lo que hace es revisar y editar, ¿sí? Esto se revisa y se edita por varios, se trata de hacer por varios. Son especialistas en lingüística, teología, en cultura, y entonces todo esto ¿para qué? Para asegurarnos la precisión, la claridad y la coherencia del texto. Cuando esto se ha hecho, hermanos, ese trabajo se ha hecho, que es tremendo, ¿eh? Entonces vienen las pruebas de comprensión. Se lleva y el texto para que la gente, ¿le entendiste lo que dice? A ver, lee lo que le entendiste. Entonces, si pasa esa prueba, hermanos, entonces la gente está comprendiendo lo que se dice. Entonces está bien. Está muy bien, ¿sí? Esto es importante, porque esto nos ayuda a verificar que el mensaje realmente se está transmitiendo correctamente. Si la gente lo está comprendiendo, si la gente lo está entendiendo, entonces quiere decir que sí lo está comprendiendo. Sí, está bien la traducción. Y entonces, después de esa prueba de comprensión, se llama prueba de comprensión, se va a la revisión final. Ahora sí, vamos a revisar por último. Ya está el texto. Le vamos a aportar los ajustes necesarios que ya hemos visto en la prueba de comprensión. Y entonces, así ya garantizamos que la traducción es precisa, fiel al original y accesible a los lectores. Ese es el asunto. Imagínense todo ese trabajo, cuánto nos han ahorrado de trabajo estas gentes. Para entonces después ya pasar a la publicación. La publicación entonces se pone a disposición de la gente, contribuyendo a difundir el mensaje de la Biblia en el idioma del destino. Miren, hermanos, ¿cómo sabemos que un libro es bienvenido, se vuelve un bestseller? Porque es muy, muy, muy pedido por la gente. La gente lo pide mucho. ¿Cómo sabemos que una versión es más buena que otra? Por lo mismo. Por lo mismo. Mucha gente ama un tipo de Biblia, pero hay traducciones muy, muy buenas. Bueno, eso luego lo vamos a ver. Ahora, ya que tenemos, fíjese bien, ya vimos nosotros este sentido de la traducción, de los pasos a seguir. Después vemos las características de la traducción. Ahora lo que vamos a ver, hermanos, son, ya que tenemos publicada la Biblia, se tiene que pensar en el lector, se tiene que pensar en las personas. Por ejemplo, en español podemos tener diferentes versiones. Ahora sí, hermano Jacob, puedes escribir ahí todas las versiones en español que hay para que todos los veamos. Una misma Biblia en español puede tener diferentes versiones. Cada uno
Cada versión puede tener su propio estilo, su enfoque y su método de traducción. Fíjese, debe de tener, cada Biblia tiene un propósito, un propio estilo, un enfoque y un método de traducción. ¿Sí? Vamos a ver parte por parte. Primero, existen diferentes enfoques ¿sí? Y los enfoques pueden ser que sean de literalidad o de claridad o de lenguaje o dependiendo del lector o la comprensión del texto original. Explicamos, ¿sí? En el asunto de la literalidad, otros lo prefieren sobre la claridad. Que sea literal. Aquí dice así y así se queda. No importa si no entienden o no. Y el de la claridad prefiere hacer otro tipo de traducción para que quede más claro todo lo que acabamos de explicar, todo esto que acabamos de explicar, ¿sí? Ahora, cuando vamos a ver entonces, podemos tener que ver la evolución del lenguaje. Aquí es lo que les decía que les iba a comentar. La evolución del lenguaje es, miren, todos los idiomas van a evolucionar, todos van a cambiar, todos con el tiempo, las palabras y las frases que eran comunes en el pasado, pues a veces resulta ser arcaicas, resulta ser difíciles de entender para los lectores contemporáneos. Por ejemplo, miren, hermano, las versiones 1560, 1900, las versiones que les di de la Biblia, ahí se me olvidó, de la Reina Valera. Por ejemplo, la 1602 y la 1909, fíjese bien, dicen en algunas frases, caridad. La calidad es sufrida, benigna, etcétera, etcétera. Entonces, caridad hoy en nuestros días no es lo mismo que lo que significaba a principios del siglo XIX o XX. No es lo mismo. Caridad ahora significa, no me da una caridad por el amor de Dios. Entonces, ¿qué hacen los traductores? Para que quede más claro, ponen ¿qué? Amor. Hay otras palabras, por ejemplo, la limosna y la ofrenda, debería ser lo mismo, pero sucede lo del caso anterior. Limosna en aquel tiempo sí era una ofrenda, y hoy limosna me da una limosnita por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo cambia el significado de la palabra? Entonces, por ejemplo, ponemos ofrenda. Entonces, el traductor, ¿qué es lo que hace? Pone ofrenda. Miren, hermanos, yo leí una vez en la versión 1909 y la 64, y la anterior. En los pasajes del Antiguo Testamento hay una que dice así, escucha bien, y no dejarás ningún meante a la pared vivo. Meante a la pared. Y habla de qué, ¿sabe qué? Se traduce mejor por varón, porque los que hacen así en la pared, ¿quiénes son? No son las mujeres, son los varones. Entonces, cuando dice un meante a la pared, está hablando del varón. Por eso es mejor traducir varón, u hombre, o lo que sea, como quieran traducirlo, ahí estaría la traducción. Entonces, esto nos hace entender que las palabras difíciles se pueden pasar de tal manera que sea más clara y más sencilla el entenderlo, pero que sea preciso también y que sea fiel. Que sea fiel. Ahora, nosotros tenemos que ver las diferentes necesidades del lector, hermanos. Porque a lo mejor los niños no van a comprender igual que nosotros. No necesitan tantas palabras, más bien necesitan imágenes. Bueno, en ese sentido hay Biblias para niños. Biblias para niños. Puede ser que también sea, ahora ya han sacado hasta Biblias para mujeres, hombres, Biblias para todo y de todos, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos la necesidad de los lectores, ¿sí? Porque, hermanos, hay niños, hay jóvenes, hay personas incluso con discapacidades, ya hay Biblias braille. Ya se sacaron Biblias braille para que así puedan aprender. Y hay diferentes idiomas también. Bueno, en cuestión de las versiones también hay ya Biblias en maya, en Tzotzil y en otros idiomas más, ¿sí? Laura Tecomalman. Dios le bendiga, hermana. Saludos también. Dios le bendiga. Gracias, hermana. En el tiempo que se traduce. Bueno, esa creo que ya lo leí, ¿verdad? Bien, hermanos, seguimos entonces nosotros aquí. Y ahora, hermanos, miren. Si tenemos entonces estas diferentes necesidades del lector, por último, tenemos que ver la mejor comprensión del texto original. Entonces, con el paso del tiempo, hermanos, los estudios bíblicos y los conocimientos sobre las lenguas originales han avanzado, permitiéndonos nuevas interpretaciones y traducciones más precisas, mucho más precisas. Las ciencias bíblicas, hermanos, nos han ahorrado muchísimo terreno en ese sentido.
Por lo tanto, hermanos, nosotros lo que tenemos que mirar es, lo que nosotros sabemos es que tenemos muchas versiones, hay que utilizarlas cuando estudiamos, porque ese es el propósito, ya comprender. Habíamos dicho que íbamos a comprender, hermanos, nosotros la importancia y complejidad de la traducción bíblica. Teníamos que reconocer las versiones disponibles que tenemos nosotros, ¿sí? Y a fin de seleccionar y utilizar apropiadamente distintas traducciones. ¿Para qué? Para el estudio bíblico personal y compartir el mensaje. Entonces esto es muy importante. Ya me quedé aquí, me perdí. ¿Dónde está? Y compartir el mensaje. Ya me perdí. Bueno, no sé dónde quedó. Pero por aquí debes. Aquí está. Este es el objetivo, ¿sí? El objetivo, perdón. Ahora, si nosotros entonces ya vimos todo esto, ya sabemos el qué, el cómo y el por qué. Ahora, lo que hacemos nosotros como aplicación y que van a hacer ustedes, hermana Elizabeth, Dios le bendiga, bienvenida. Tenemos que hacer una cosa, hermanos. Primero, ¿qué versiones de la Biblia conoce? Ya el hermano Jacob nos mandó algunas. Pero a ver si pueden ustedes escribir en lo que contestamos las demás. ¿Qué Biblia conoce? Yo conozco muchísimas, pero ponga usted los suyos, los que usted conoce. Y ahorita las vamos a leer, las Biblias. Entonces dejamos pendiente la pregunta 1. La 2, ¿sí? ¿Cuál le ayuda más a comprender el sentido del texto sagrado? A mí me gusta mucho la 1960, la Reina Valera. Pero para cuando yo estudio, cuando yo hago mis estudios, veo varias versiones. Está la Biblia al día, la palabra de Dios para todos, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Son las que más me gustan para poder comprender el pasaje. Está la Biblia Dios habla hoy, con deuterocanónicos también. Bueno, hay muchísimas, pero esas son las que más o menos yo tengo para poder estudiar. Entonces, hermanos, ¿cuál les serviría mejor para compartir el evangelio a personas que no lo conocen? Personalmente a mí, la Reina Valera 1960. Yo estoy enamorado de esa Biblia. Pero entiendo muchas cosas más por las nuevas versiones. Incluso a veces cuando leo, hermano, cuando yo leo la Biblia en la iglesia, leo la versión 60, pero la parafraseo de tal manera que hago que las palabras sean más claras para las personas o la forma, el énfasis. Pero bueno, ese es un asunto personal. Pero la 60, hermanos, para mí es lo mejor. Ahora, hermanos, Sandra Luz González, hermana, pasa voz. Gracias, hermana. Tarde pero seguro. Yo ya me acabé mi café, hermana. Ya, mire. La estuve esperando para celebrar con café, pero bueno, hermana, qué bueno que ya está aquí. Hermanos, miren, entonces, vamos a hacer una cosa, hermanos. Y esto nos va a invitar el sábado, la aplicación, a que nos animemos a comprar una Biblia y regalársela a alguien. Hermanos, hay Biblias muy económicas. La Biblia está vendiendo Biblias muy económicas. Pero, hermanos, para alguien que ama a usted, que alguien usted quiera, denle una Biblia. Hermanos, muchas veces nos hemos perdido del asunto de estar dando Biblias, por ejemplo, a los niños. Hermanos, antes yo me acuerdo que se le daba a los niños, bueno, todavía hay muchos que dan, y nosotros los pastores orábamos por ellos y poníamos su mano sobre la Biblia y orábamos por ellos, que Jehová te bendiga y te guarde, y que esta lectura sea para ti una bendición, etcétera. Se dan Biblias en los matrimonios y se dan unas Biblias bonitas. Se tiene que regalar Biblias, hermanos, porque el mejor regalo que usted puede dar a una persona es una Biblia. Den Biblias, regalen Biblias. Sería muy bueno. Si usted ama a alguien y quiere que conozca el Evangelio de Jesucristo, regalen una Biblia. Hay versiones incluso para evangelizar, ¿sí? Que tienen ya pasajes hasta seleccionados para que los lean para evangelizar. Hermanos, hay muchas formas de poder manifestar nuestro cariño hacia alguien, pero una de ellas debería ser regalarle una Biblia. Compren una Biblia, hermanos, y regálese a una persona que necesite conocer la palabra de Dios. Y va a ver que una vez que lo haga, busca un momento especial para hacer esta entrega, en un culto, en una reunión, en la casa, con la familia. Y un momento especial donde se ore para que la persona tenga bendición a través de la lectura de la palabra. Así que, hermanos, háganlo. Biblias, versiones, hay muchísimas. Puede usted regalar la nueva versión internacional, Palabra de Dios al día. Bueno, ya hablamos mucho de eso. Y si no, repase el video. Ahí tiene todas esas lecciones. Así que, hermanos, ahí están las Biblias.
Esta es la traducción. Todo el proceso que tiene es realmente difícil. Por lo tanto, hermanos, yo les digo lo siguiente. La traducción de la Biblia es un proceso complejo que ha permitido que el mensaje del Evangelio sea accesible a personas de diferentes lenguas, culturas, épocas y edades. Las diversas versiones y traducciones disponibles hoy en día son una bendición que nos permite profundizar en el estudio de las escrituras y compartir su mensaje de manera más efectiva. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de aprovechar estos recursos para nuestro crecimiento espiritual y para la difusión del Evangelio. Y hoy en día, hermanos, es muy difícil que la gente no tenga Biblia en su celular, en su tableta, en su computadora, versiones distintas. Bueno, hermanos, hay aplicaciones donde hay un montón de versiones de la Biblia ahí. Así que, hermanos, si usted es un asiduo lector de la Biblia, léala más. De cualquier forma, pero lea la Biblia. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.